Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Buenos días. Gracias también. Morales. Bien. Se me había olvidado. Bien, vamos a comenzar. Buenos días a todos, a todas. Espero que estén muy bien. Sé que es día lunes, el día más difícil a veces para activarse y a comenzar la semana, pero por otro lado la ventaja es que uno a veces está más vivo porque comienza nuevito con todo de nuevo. Espero que tengan una linda semana, que todo salga como ustedes esperan. Sé que están en las etapas final donde hay más demanda de distintos lados. En la demanda la tenemos todo en este momento, así es que estamos pasando todo por las mismas circunstancias, digamos, ya que tenemos que más trabajo, más organización, menos tiempo de repente. Entonces, hay que hacer lo mejor que podamos, todo de parte personal, dar lo mejor que podamos. Entonces, espero que estén bien, que hayan tenido un fin de semana relajador, renovador también. Prepararse también porque ya dijimos la otra semana, el próximo lunes, que termina el mes, ahí tenemos la prueba, la última prueba que van a tener ustedes de biología y con eso empezamos a cerrar el semestre. O sea, ahí yo tengo que empezar a evaluar terminar de evaluar las tareas, etcétera. Ya, por lo tanto, tareas ya no van a recibir esta semana menos porque yo quiero que se dediquen exclusivamente a preparar la prueba. Si tenemos alguna diapositiva nueva de informe, por supuesto que se las voy a mandar, pero no les mandaría tarea. ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro de la semana pasada en contenido? La pregunta que deberíamos recabar todo o concretar todos es el contenido de la prueba, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a entrar en la prueba? Dijimos todo lo que tenga que ver con ecología. Todo lo que hemos visto en contenido que no ha sido evaluado y que durante las semanas que estuvimos mandando material o pregunta está alusivo también a la prueba, que está relacionado directamente con ecología. ¿Ya? Entonces, dentro de la ecología
ustedes mismos para estudiar, ¿ya? Cada vez que reciben material, a ver, déjenme leer acá porque estoy viendo un mensaje del chat como pregunta, que es importante. A ver, veamos las preguntas, me voy a ir por paso. Profesor, ¿usted hará algún trabajo o dará alguna tarea para subir las notas? No, porque no hay tiempo. Subir notas, no hay tiempo. Primero tenemos que ver los que han trabajado y la evaluación que tienen. Pero subir a algunos alumnos puntuales y de veras que yo no me va a dar el tiempo. Yo trabajo con todo el colegio completo. Ya me refiero desde séptimo a cuarto medio. Porque yo personalmente estoy preocupada por mi nota y me gustaría terminar primero medio con un buen promedio. Estoy de acuerdo con usted de repente de preocuparse y siempre deben preocuparse de la evaluación, ya, pero al final, imagínense, creo, si no me equivoco, la próxima semana tenemos que estar cerrando. Entonces no hay tiempo, yo todavía ni siquiera he terminado de corregir los trabajos que estoy viendo de otros niveles. Entonces hacer trabajos para mejorar la nota en algún alumno en particular no me va a dar el tiempo. Sinceramente no lo creo. Profe, ¿hay algún plazo para los que deben tareas y las envíen? Ya se cerró ya, o sea, digamos, solamente ahora se están evaluando los alumnos externos. Recuerden que hay varios alumnos que no tienen acceso a internet. Entonces nosotros ahora estamos recibiendo, aparte de lo que tenemos vigente con ustedes que están en online, estamos revisando también los trabajos de algunos alumnos que han enviado más atrasados. Entonces, los alumnos que en este momento están en online se cierra con lo que tienen hasta el momento. ¿Ya? O sea, también me vendría a ser como equivalente. Yo sinceramente sé que no vamos a tener tiempo. Tenemos también la información con lo que tienen ahora, por eso ya las tareas se cierran. Ya no podemos estar mandando más tareas, porque eso es una corrección individual. Ya no tengo tiempo para corregir individualmente, excepto los que ya fueron enviados y los que ustedes probablemente han visto, que hay algunos de ellos no han sido enviados. Yo les dije a ustedes que clase a clase yo tomo el nombre de los alumnos que participan. Participar significa también involucrarse en lo que estamos hablando. Entonces yo tengo acá una cierta lista de nombres por curso, por fecha. Entonces cuando yo termine de evaluar y empiece a ver, yo voy a asignar esas décimas donde al alumno lo pueda favorecer y donde pueda modificar. Hay cosas que yo no puedo modificar. Ahora, la ponderación y todo, recuerden, toda evaluación tiene una ponderación. ¿Ya? Si usted tiene un 20%, o sea, si la prueba vale un 25%, la nota que se saque va a equivaler a un 25%. Yo hasta ahora, yo no estoy sacando promedios ni transformando, no. Eso lo hace el IRMI en forma automática. ¿Ya? Yo no tengo incidencia en eso para que puedan ver algún error de que yo les saque mal el promedio, no. Hasta el momento, en las evaluaciones que ustedes tienen, eso se ingresa nada más y el computador hace en forma automática la ponderación de esa nota, si equivale a un 20, a un 30 o un 25%. ¿Ya? Entonces, a ustedes, ¿qué les está quedando pendiente? Hay dos notas concretas que les está quedando pendiente. La prueba, ¿ya? Entonces todos los alumnos que quieran subir la nota den el 100% para la próxima prueba. ¿Ya? El contenido no es mucho. Revisen todas las diapositivas que yo les he ido enviando. No les puedo volver a mandar las atrasadas a los alumnos que no lo hicieron porque de veras, como les digo, yo ya estoy en otra etapa donde estoy concentrándome en corregir todos los trabajos actuales de todos los alumnos en este momento en online, pero también los alumnos que no están en online, eso lo están haciendo todos los profesores. Entonces, los alumnos
como les quedan 2 evaluaciones, bueno, la de las tareas ya ahí se cierra, ¿verdad? Los alumnos que tienen una valoración X, me falta solamente a mí corregir 1 o 2 tareas en total de ustedes. Y la prueba, esas serían las 2 evaluaciones que no están, por supuesto, en el sistema todavía, porque todavía no se cierra. ¿Ya? La prueba se cierra la próxima semana. Entonces yo los animo a que estudien y den el máximo. Si esta semana tienen que estudiar todos los días, estudien todos los días. ¿Y cómo se estudia? Lean el contenido. No, si tienen que memorizar alguna palabra que les cuesta, busquen cualquier método. Todo Profe, es permitido. perdón por interrumpirla, pero en el IRMI hay notas que están mal. A eso nos referíamos con que los promedios estaban mal, no que usted los revisaba mal, porque Ya, pero sale los porcentajes, pero a veces son porcentajes muy bajos para notas muy altas. no, mira, por ejemplo, te voy a tratar yo sé que eso confunde, porque tengo que ingresar todavía algunos alumnos que están entrando atrasados. Entonces, aquí para poner atrasado. Ya, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, tú te sacaste un 100% en una prueba que vale el 25%. Entonces te sacaste el 100%, pero te va a aparecer el 25% de 100. ¿Me entiendes? Entonces por eso se ve, aparentemente, se ve Entonces como, los promedios también. no, eso van acorde a la ponderación. Por eso que les dije yo que cada evaluación que ustedes tienen tiene una ponderación. Entonces Por ustedes eso, ven por en alguno, ejemplo, a lo mejor, en la de 25% tengo un 60. ya, exacto. Entonces te va a aparecer a ti el 25% de ese 60. Entonces por eso aparentemente aparece Ya. otro número, ¿ya? Por eso les digo, ahora tranquilo. Al final Ya. ustedes cuando tengan son 4 notas que van a tener, a ver, 2, 3 tienen el trabajo y ustedes tienen 2 más, tienen el trabajo que está dividido en 2 partes y más la tarea. Son como 5 evaluaciones que tienen que tener ustedes, ¿ya? Entonces, esas 5 evaluaciones, cada evaluación tiene distinta ponderación. Entonces, al final les tiene que aparecer, digamos, equivalente al 100% de esas 4 o 5 evaluaciones. Y ahí se va a ver realmente, ¿cómo se llama? Cuál es el resultado total que tienen. Por eso, en algunos alumnos podría decir hoy día, oh, tengo un 30%, pero si yo me saqué un 70%, entonces está sacando, supongamos, estamos viendo el ejemplo así general, pero yo no tengo acá la lista del IRMI de cada alumno por el momento. Por eso ustedes la ven mejor individual, cómo van, más que yo, más claro que yo. Yo veo todo lo general al principio. ¿Ya? Entonces, por eso no se preocupen por el momento. Lo que sí se tienen que preguntar, déjenme ver si tengo acá al alumno Cabello, es que me distrae porque todavía hay un alumno atrasado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando vean ustedes al final, ahí sí, si ustedes, por ejemplo, en todas las tareas deberían tener un 80%, entonces las tareas equivalen a un 20%. Entonces ustedes calculan el 20%, o sea, el 20% de ese 80% que se sacaron. Ahora, los alumnos que han participado en clase, como les digo, yo al final les tengo que ir agregando esas décimas cuando pueda moverlo en el sistema. Entonces, los alumnos que repetitivamente participan, responden, hacen preguntas, etcétera, yo les dije que eso yo lo consideraba dentro de la participación. 18 minutos. Otra alumna más, atrasada, Rojas. Entonces, antes de leer la otra. Ya, entonces por eso tienen ustedes que, pero eso vale un 10%, ¿a qué te refieres? No, mira, vamos a revisar de nuevo la
ponderación que ustedes tienen por nota, ¿ya? Y de ahí para continuar, vamos a continuar para que lo anoten en su cuadro por ahí, ¿ya? Yo les dije esto, anótenlo en lo personal, pero se supone que tienen toda esta información ya llegada. Entonces, ustedes tienen en evaluación escrita, van a tener 2 evaluaciones escritas, ¿ya? La que tuvieron hace como 2 meses atrás, se llama prueba parcial número 1, ahora van a tener la prueba parcial número 2, que es la próxima semana, el día lunes, ya a las 4 de la tarde. Entonces, cada una de estas pruebas valen un 25%. Si ustedes se sacaron un 100%, va a equivaler al 25% ya asegurado de su evaluación final, ¿ya? Entonces, la próxima, traten de sacarse también un 100% y van a tener el otro 25% aprobado. En total, van a tener el 50% aprobado. ¿Sí me explico? Ya. Después tuvieron ustedes en octubre un trabajo, ¿verdad? Un trabajo de investigación que se cerró al principio, a fines de octubre. Y ese trabajo equivale a un 30%. ¿Ya? Ustedes como hicieron una parte, ¿cómo se llama? Oral, se dividió esta ponderación. Entonces ahí es donde tenemos que revisar cuál es la ponderación real que tienen con respecto al trabajo. Ahí la tengo que ver porque aquí me parece que aparece el 30% y si no me equivoco, si fuera así, entonces cada prueba valdría un 20% y no un 25%. El 20%, profe. Ya, entonces lo corregimos de inmediato porque a mí me llama la atención acá, ¿verdad? Que el trabajo nosotros lo dividimos en 2. La parte de presentación oral, un 10%, que yo ahí les puse a todos el 100%, incluso a aquellos la que del no Power. alcanzaron, claro, la parte escrita, que era el Power propiamente tal, y la otra era la presentación verbal. En la verbal todos tienen... No, sí está bien, equivale un 30, pero se divide en 2 y Exacto, entonces uno ahí quedan tendría... 20 y el otro quedan un 10. Entonces ahí es donde nosotros modificamos. Esta vendría a ser 20%, entonces ustedes, en el caso de ustedes, ¿ya? Porque eso varía en cada curso. Y tendrían las clases 20% y acá, para completar, aquí ya tenemos 60%, entonces o son 30% la parte escrita y 10% la parte verbal, por eso lo tengo que revisar porque eso ya estaba planteado ya y acá no lo modifiqué yo, no lo actualicé, mejor dicho, ya para que lo confirmemos de ahí. La próxima clase, por último, se los traigo así con todos los detalles, esta ponderación. Entonces, ¿qué es lo que les falta a ustedes? Para que tengan el 100% de toda la evaluación. Le falta la prueba, que es el 30, próximo lunes, y les falta el cierre con las tareas, que ahí van a tener tal vez 20 y 20% adicional que les falta agregar a esa evaluación. ¿Sí? ¿Un poco más claro? Entonces, ahora, vamos a ver. Espero que no. Ya. Cuando escucho ruido, al menos sé que todavía no se ha cortado, porque me ha tocado la semana pasada, se me cortó la luz, así es que tengo que estar pendiente de que no tengo nada acá en el chat. Bien, entonces eso es lo que yo les voy a confirmar acá, porque ahora me aparece la duda de que acá no los desglosé. ¿Ya? Entonces eso debería estar desglosado para que ustedes vean la ponderación que tiene cada evaluación. Por eso hasta el momento, como hay 3 evaluaciones puestas ya en el LIRMI, esas no pueden cambiar obviamente, excepto falta agregar las otras evaluaciones. Ustedes van a ver tal vez no relacionado con la ponderación que tienen propiamente tal, sino que está, no la nota propiamente tal, sino la ponderación, ya para que no los vaya a confundir. Y esperen tranquilos hasta cuando yo termine de evaluar las tareas, entonces ahí va a venir la última evaluación que va a quedar inserta en LIRMI, porque la prueba esa se hace en forma automática, de rápido me refiero, nosotros damos las respuestas previamente y LIRMI corrige instantáneamente las pruebas, por eso ustedes obtienen inmediatamente su resultado y lo pueden ver, ¿ya? Entonces,
cuándo y también los porcentajes. Tengo entendido que se ven ya, yo no tengo manejo ni uso del IRMI si es que lo hace, pero tengo entendido que sí, porque tal como Sebastián ya ha visto sus notas, entonces tengo entendido que ya pueden ustedes ir viendo todas las notas que están siendo insertas ya en el IRMI o que ya han sido calculadas por el IRMI automáticamente. Profe, Dime, yo la veo en la aplicación. la No la aplicación, veo, ¿verdad? la veo en la aplicación del IRMI, no en la página. Ya. Porque cuando tiro los resultados, Yo el eso IRMI no lo no lo tengo abre. claro porque pues yo eso no lo tengo claro porque no tengo la visión de ustedes, ya el ingreso de ustedes, cuál es la accesibilidad que tienen, etcétera. Pero sí me ha llamado la atención por algunas preguntas de algunos alumnos que por lo visto sí pueden ver ellos también su propia ponderación. Pero siempre tengan ustedes en cuenta, ustedes tienen una evaluación y anotan al tiro la que obtuvieron, ¿ya? Inmediatamente, porque cualquier cosa que pueda ver en los resultados después comparan con lo que ustedes vieron en ese momento. Por ejemplo, si hicieron la prueba, a ustedes les aparece, si me consta, les aparece el resultado instantáneo también. Se puede demorar unos minutos, qué sé yo, pero aparece para ustedes también el resultado que obtuvieron, lo anotan, la fecha y, ¿cómo se llama? La nota que tuvieron, es decir, el porcentaje que obtuvieron, ¿ya? Entonces ahora, por eso que les digo yo, los animo a que esta última prueba estudien y pregunten lo que no entiendan, siempre pregunten, porque de eso depende. Ustedes en la forma que preguntan también están estudiando simultáneamente. ¿Ya? Y otra cosa que no sé si se les dije la semana pasada también, pero quiero hacerlo antes de comenzar, es que va a haber una invitación de una charla de un chileno que está trabajando en Estados Unidos, en la parte de ciencia, y que es un invitado del profesor Hernán. Entonces, él va a hacer una especie de visión de cuáles son las proyecciones que tiene Chile en la parte de investigación, etcétera. Y yo los animo a que participen, que se inscriban, o con el profesor Hernán, o conmigo, o con UTP, y se inscriban en esta charla que se va a dar por temas de cambios de horario entre Estados Unidos y Chile. Se va a buscar la hora y el mejor día, pero está por ahí por el 10 de diciembre. Entonces, los animo yo a que participen, de que pongan bastante atención, porque pueden haber preguntas que a ustedes les interese enfocar, preguntar para ver qué es lo que quieren hacer más adelante. Me pueden mandar a mí en mi correo, me dicen, profesora, inscríbame, y yo los anoto y los tengo reservados ahí para que sean invitados, porque se les va a hacer la invitación directamente a las personas inscritas. Entonces, si ustedes tienen interés, me mandan un pequeño mensaje en el correo, o entre ustedes como grupo curso se ponen de acuerdo, hacen una pequeña lista y me la envían, ¿ya? Y yo les reservo la hora, y cuando esté más seguro en la fecha y la hora propiamente tal, les va a llegar la invitación a los que están inscritos, ¿ya? Para que participen. Y atención, porque ustedes pueden preguntar lo que quieran, ¿ya? Pueden preguntar lo que quieran en el sentido de que hay inquietudes que a veces a la edad de ustedes, la motivación que yo veo también en ustedes, puede despertarle la curiosidad y la factibilidad de repente de encauzar su futuro por un área que les pueda servir como puente de repente para llegar a otros lugares. Y no se desanimen, porque hoy día las factibilidades se dan a nivel universitario o carrera superior, no necesariamente a veces a través de la universidad. Existen medios que pueden apoyar. Incluso ustedes pueden hasta preguntarle a la persona cómo obtuvo, si obtuvo beca, o cuáles son los medios, las factibilidades que tienen, ¿cómo se llama?, de incursionar en un área a futuro, ¿ya? Y las proyecciones que tienen, porque él, si no me equivoco, es un ingeniero. Entonces, también cómo se enfocan de repente otras áreas y combinan con el área de ciencia, que siempre va a estar involucrada de alguna
alguna manera, ustedes se van a dar cuenta, carrera que elijan, de alguna manera, ustedes van a tener que tocar el área de ciencia. Me avisan a mí directamente, o como les digo, hacen una pequeña lista entre ustedes, si tienen comunicación más rápida de esa manera, o invitar también a algunos alumnos que sepan que a lo mejor hoy día no pudieron participar en la clase, ¿ya? Vámonos entonces a la clase propiamente tal, para que vayan ustedes nuevamente poniéndole énfasis. Y pensar por último, lo que poco, ¿cómo se llama?, apurado o lo que sea, no hayan tenido de repente ahora más claridad tienen en cuanto a la temática que se trata. Redondear ideas. Si tuvieron dudas de las clases anteriores que va a entrar en la prueba, igual pregunten, ¿ya? Pero yo trato de comenzar de donde quedé la clase anterior para continuar en la siguiente. Y nosotros así en términos generales, nosotros hablamos primero, ustedes ya saben, no les voy a resumir todo, pero ya saben, si hablamos de ecología, qué significa, cuáles son los elementos que integra, etcétera, el vocabulario para que ustedes puedan aplicarlo, porque de repente no les pueden preguntar algo teórico puntual, pero sí una aplicación para que ustedes comprendan, como vimos algunos ejemplos de una pura imagen, ¿recuerdan? Cuando vieron ustedes el león que está cazando a una, no cazando, sino que está devorando propiamente tal a una cebra. ¿Qué implica todo eso? O sea, saber analizar los componentes que integran esa comunidad. ¿Y por qué decimos comunidad? Porque es un conjunto de población y ustedes pueden asumir. ¿Y por qué estoy hablando de un ecosistema en particular? Porque están los factores abióticos, ¿recuerdan? Y los factores bióticos comprometidos. Eso es aplicar, ¿ya? Entonces ustedes disocian los términos, pero los aplican en un ejemplo en particular. Ahora, cuando hablamos nosotros dentro del análisis ecológico que se hace de un ecosistema, primero identifico los elementos o los componentes de ese ecosistema, los identifico y los disocio, abiótico, biótico, y cuando hablo de los elementos bióticos, ustedes ya saben, significa todos los seres vivos. Y ojo con esto, porque algunos tienen que volver a retomar un ser vivo. Recuerden, están en estos 5 reinos. Tengo que incluir a los vegetales. Si hablo del pasto, por ejemplo, o un arbusto, es un vegetal. Si yo veo un árbol, estoy hablando también de que pertenece a un reino vegetal, por lo tanto son seres vivos, ¿ya? Ahora, hay componentes que no vemos, sí podemos atribuir con cierta certeza de que están presentes, como por ejemplo bacterias a lo mejor, ¿ya? Los desintegradores decimos, podrían haber larvas de insectos, ¿ya? Que también están dentro del reino animal, invertebrados los insectos. Entonces podríamos asumir eso sí, ¿verdad? Cuando uno tiene cierta certeza, porque sabemos que, por ejemplo, los mamíferos grandes de la sabana, normalmente sabemos de que van acompañados de insectos. ¿Ya? Nosotros a veces los vemos porque se bañan en el lodo ¿cómo se llama? En el lodo propiamente tal, ciertos animales, porque necesitan, por un lado, sacarse los insectos o los parásitos, decimos, que habitan en ellos, y los parásitos pueden ser muchos de ellos larvas o insectos. Entonces hay cosas que uno puede atribuir, pero con cierto argumento, ¿ya? Porque los ha estudiado, porque los ha visto o los sabe, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso, de eso estamos hablando nosotros. Ecología, estamos analizando los ecosistemas, y dentro de los ecosistemas nosotros vimos que los organismos vivos, entre ellos existen relaciones. Yo puedo caracterizar un ecosistema, pero también puedo, incluso en esa misma caracterización, yo me puedo basar en cuál es la relación que existe en ese ecosistema respecto a las poblaciones o a los organismos existentes. Y vimos nosotros que se diferencian 2 tipos de relaciones dentro de
de los factores bióticos. Son las relaciones intracelulares, ¿recuerdan la palabra? Y las relaciones interespecífico, perdón, no intracelular. Intraespecífico deviene de especie, ¿ya? No de especificidad, ¿no? Sino de especie. Intraespecífico e interespecífico. Las relaciones que hay entre la misma especie, dentro de la misma especie, y las relaciones que hay entre diversas especies que componen ese ecosistema. ¿Ya? Entonces, la semana pasada alcanzamos a describir cómo son o cuáles son esas relaciones intraespecíficas. ¿Ya? Y toda la relación de una especie, la primera que nosotros vamos a identificar es la relación familiar, ¿verdad? Todos la podemos identificar fácilmente porque existe una jerarquía, sí, existe una o subdenominaciones, sí. Y dentro de esas relaciones familiares o asociaciones familiares que hay entre las especies, vimos que algunas son monogámicas, poligámicas, ustedes ya saben ya que tienen una sola pareja, o que el macho tiene otras hembras, y patriarcal es el rol que va a cumplir uno de los componentes familiares dentro de esta agrupación específica. Específica, vuelvo a repetir, viene de especie, la misma especie. ¿Ya? También vimos que otra relación que se destaca dentro de las intraespecíficas está la asociación gregaria. Y de la asociación gregaria vimos que hay una pasiva y otra jerárquica. Vimos ejemplos de ellas, las vamos a terminar de ver para retomar el tema. Y las otras dos intrarrelaciones que hay entre las especies es que pueden haber especies que se organizan y tienen una relación colonial homorfa o heteromorfa. ¿Ya? Y después vendría una relación estatal, que son las 4 términos, las 4 categorías, podríamos decirlo así también, que se han descrito en las especies. Cuando se analiza y se estudia una sola especie en particular, uno ve cuál es el comportamiento, cuál es el rol que cumplen. Recuerda el nicho ecológico, yo podría asociar el nicho ecológico con el rol. Entonces, esto nos ayuda a veces a describir a la misma especie, su comportamiento, porque sabemos que hay especies que son muy distintas en el comportamiento respecto a otras. Se han encontrado también que hay especies que incluso son monogámicas. Podríamos decir, nosotros somos una de ellas. Y se han encontrado al revés, se han encontrado el comportamiento en otras especies que son poligámicas. Y uno le puede sorprender, ¿por qué? Porque vemos la comparación con otras especies que no son iguales. Entonces, estos nombres, estas relaciones, se debe a los estudios que se hacen, ¿verdad? En ecología, porque por algo esta es una rama de la biología que ha sido muy importante para poder ver el comportamiento, la estructura social de una especie en particular o de una comunidad, ya estamos hablando de varias poblaciones, ¿verdad? Y de caracterizar los ecosistemas en sí, porque también dentro del planeta existe diversidad de ecosistemas. ¿Uno define el ecosistema? Sí, pero yo tengo que definir cuál es mi frontera de ese. Yo puedo hablar, por ejemplo, de mi ecosistema costero, pero la palabra costero, para que es experto en esa área, va a decir, momento, pero la parte costera es bastante amplia. Entonces tengo que poner un límite. ¿Ya? Incluso yo puedo decir, mi ecosistema va a ser el charco de agua que quedó en mi puerta anoche después de haber llovido. Entonces yo digo, ese es mi ecosistema. Entonces yo le pongo un límite y determino qué es lo que veo en mi ecosistema. O puedo irme a lo macro, ¿verdad? Ya ahí estoy hablando en términos más generales. Entonces eso era lo que habíamos visto nosotros la semana pasada. Vimos qué significa una relación intraespecífica cuando se forma en forma colonial o de colonia.
¿Qué ejemplos nosotros? Yo les dije que buscaran como tarea, ¿ya? Otros ejemplos de los corales, ¿verdad? Un ejemplo que tenemos de una relación colonial intraespecífica serían los corales propiamente tal. Entonces los expertos en corales saben por qué lo dicen, cómo se distribuyen estos organismos, ¿ya? Cómo viven y cómo pueden sobrevivir, qué significa si falta uno de ellos o no. Nosotros vivimos en colonia, podríamos decir que no, ¿verdad? Nosotros vivimos familiarmente, sí. Nos agrupamos, sí, pero nuestro primer grupo se centra a nivel familiar. Esa es nuestra primera agrupación como seres humanos, ¿verdad? Entonces, dentro de los grupos familiares, podríamos incluirnos a nosotros también, pero aquí estamos hablando de otras especies para tenerlas siempre presentes como ejemplo. En lo familiar, por ejemplo, nosotros vemos también las aves tienen un comportamiento familiar, por lo menos hasta cierta etapa en algunas especies, ¿ya? Y después uno va diversificando dentro de esos mismos grupos cuando generaliza, va diversificando qué aves responden a este grupo familiar. Habrán algunas de ellas que de pronto no, ponen el huevo y desaparecen. Hay algunas que incluso, hay ejemplos, yo creo que ustedes ya lo conocen, que hay algunas aves incluso que le ponen el huevo a otro nido y observan de lejos que ese huevo que ellos pusieron lo críen otra familia de otras aves. Suena un poco chistoso, pero es interesante observar el comportamiento de alguna. Entonces, cuando hablamos de un ejemplo, considérenlo ustedes también, por un lado, podría ser generalizado, pero también piensen que es digno de estudiar. Por ejemplo, si a mí me dicen todas las aves tienen este comportamiento, primero, intraespecífico, que su estructura social se basa en la familia. Entonces, ¿podríamos ver excepciones? Sí, y son dignas de estudiar. También vemos una de las relaciones intraespecíficas, son las gregarias. ¿Ya? ¿Qué significa eso, gregaria? Dice que acá hay una relación que podría ser filial, es decir, que está relacionado con la familia propiamente tal, pero no necesariamente. Podrían haber otras especies que también se ordenan en forma gregaria, se distribuyen, se comportan en forma gregaria, pero no están relacionados familiarmente y necesariamente. Entonces, uno de los ejemplos que nos sugieren a nosotros los etólogos, los ecólogos, ¿verdad? Va a ser observar las aves migratorias. Porque ustedes saben, las aves migratorias normalmente ellas se movilizan en grupos grandes. Incluso cuando ustedes las observan, le llamamos bandadas, ¿verdad? Las bandadas de aves que son incluso a veces separadas. Y podríamos asumir que toda esa cantidad si las contamos, bueno, yo a veces me he dado el trabajo de contar algunas bandadas, ¿verdad? Y pueden haber 50 o más de 50 ejemplares, y uno dice, ¿serán todos familiares? Uno asume que podría ser, pero no necesariamente, por el número, ¿ya? Necesariamente no. Entonces ahí uno dice, ¿cómo se llama? Dice, bueno, no necesariamente están emparentadas, pero estas bandadas de repente se separan en grupos más pequeños o más grandes, pero uno ve siempre que hay un guía. Y se ve casi siempre como en un triángulo. Yo les animo a ustedes, como les digo, a observar desde su punto donde estén en la costa. Van a ver, y en esta fecha, más o menos en diciembre, enero, uno empieza a ver buenos grupos en movimiento. Entonces, otra forma de organizarse también y
describir, a veces caracterizar a veces a una población en particular, a una especie en particular, es que ella se organiza en forma estatal. Eso significa que no todas lo hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso estatal? Que se agrupan, dice acá, por distintas categorías sociales. Hay una estructura social definida de esta especie. Ya sea las obreras, como vemos, por ejemplo, en el caso de las hormigas, y tienen un desempeño fundamental y no se confunden. Uno ve claramente quién es la obrera en un grupo determinado. Entonces ahí uno dice estatal porque tienen una disociación dentro de este grupo que es bien específico. ¿Ya? Hasta ahí era lo que vimos. Ahora, estas dos definiciones que dicen dentro de las mismas relaciones intraespecíficas, vemos que también pueden actuar estos dos elementos. Puede haber un factor de cooperación, ¿ya? Porque obviamente cuando se vive en colonia, se vive en forma estatal o gregaria o familiar, hay un tipo de cooperación. Eso no lo podemos dudar. ¿Podría haber un tipo de competencia a nivel intraespecífica? Claro que sí. ¿Ya? Y esto puede ocurrir también entre individuos de la misma especie. Ahora, ¿todos lo hacen? También, nuevamente, como ecólogo, uno tiene que disociar las especies. ¿Qué especies realmente existe una competencia y cuál es esa competencia? ¿Entre quiénes se da? ¿Ya? ¿Se da entre padres e hijos o se da entre los machos? El macho alfa con los machos crías, etcétera. Entonces ahí uno empieza a ver entre quiénes participa esta posibilidad que es la competencia. ¿Ya? Bien. Entonces eso fue lo que nosotros terminamos de ver la semana pasada, alcanzamos a ver estos ejemplos, ¿verdad? Disociar una familia monógama, pusimos acá como ejemplo algunas imágenes para que uno las retenga en la mente. ¿Ya? ¿Qué significa una familia monógama? Que existe un macho y una hembra. Hay algunos ejemplos en la naturaleza que podríamos tomar. Como les digo, estas son imágenes para recordarnos de que sí podríamos encontrar alguno de estos ejemplos, ¿verdad? Como los que ustedes ven acá. También vimos que esta relación polígama la podemos nosotros fácilmente identificar cuando vemos, por ejemplo, la relación que hay entre el gallo y la gallina. ¿Es la única que existe? No. Podríamos sacar varios otros ejemplos, pero esa es la tarea que les pedí yo a ustedes que buscaran otros ejemplos que les llame la atención y digan qué tipo de relación familiar tiene esta especie. ¿Ya? De eso se encarga también la ecología. Una relación patriarcal, familiar patriarcal, ¿qué significa eso? Que es el padre el que cuida las crías. ¿Recuerdan que también vimos estos dos ejemplos de que se trataba para que los tengan ustedes en la mente? Se olvidaron a lo mejor del tema, pero pueden sacarlo inversamente. Recuerden el caballito de mar, que es un pez muy interesante y digno también de estudiar por varios aspectos, no solamente por la apariencia que tiene, que llama mucho la atención y ha sido incluso motivo también a veces de sacarlo o eliminarlo en forma a veces un poco indiscriminada por la atracción que tenía de llevárselos a museos, presentaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso también ha diseminado, o sea, ha impedido el crecimiento también de esta especie en algunos lugares. Por lo menos los tienen como en algunos lugares en peligro de... Entonces, otra cosa digna que es de estudiar del caballito de mar es justamente, y llama la atención, es este comportamiento, ¿ya? Que es él el que va a, digamos, a preservar a las crías, van a incubar a las crías y cuando sea necesario va a parir las crías vivas. ¿Ya? Entonces eso también es digno de una especie tan pequeña,
y tan admirada también, como les digo, por todo. Lo mismo va a ocurrir con otras, ¿verdad? Que tal vez sean menos conocidas, pero uno puede ir buscándola. Entonces, si ustedes van a hacer un trabajo de ecologizan y se aplican y son necesarios para describir una especie en particular. Tenemos entonces las asociaciones gregarias, que dijimos que podía ser pasiva o jerárquica, ¿recuerdan? Entonces, ¿cuáles serían un ejemplo de las asociaciones gregarias pasivas? Ahí se encuentran las langostas, o sea, insectos, gusanos y algunos bancos de peces. ¿Ya? Recuerden la palabra banco de peces. Lo mismo también cuando uno dice un grupo de peces, uno le dice bancos, ¿ya? Bancos de peces. Entonces ahí tenemos nosotros el conjunto de individuos que han nacido juntos en un lugar y en una camada también se dice determinada. ¿Ya? Ahí hay una asociación gregaria pasiva. Estoy pensando en las tortugas, ya cuando ellas nacen todas casi simultáneamente, también podría de una asociación gregaria pasiva. Bien, tenemos entonces el ejemplo de la jerarquización. ¿Qué significa la jerarquización? Que va a ser un conjunto de individuos, diferentes edades, por ende también podrían ser diferentes sexos, porque no tenemos certeza acá si esta bandada solamente se organiza en función del sexo, que fueran solamente los machos o solamente las hembras. No, ¿verdad? No sería tan fácil de identificar, a menos que las aves manifiesten un dimorfismo sexual, que uno pueda diferenciar fácilmente el macho de la hembra y reconocer que en esa bandada van solamente los machos o solamente las hembras. Se organizan en función del macho o la hembra más antigua. Buena pregunta para el ornitólogo, ¿verdad? Sería una buena pregunta y el ornitólogo va a conocer exactamente el tipo de aves migratorias y en función de qué ellas se van organizando. Pero esto es lo generalizado. Es un conjunto de individuos de diferentes edades, es porque ya se ha demostrado cómo se determinan las edades en las aves, los que les gusta este tema o tienen sensibilidad en este tema, probablemente ya han aprendido ya que también está a veces en el plumaje, coloración de las plumas, tamaño del ave, donde se reconocen las edades de ellos. Y pasamos entonces ahora a las relaciones, como dice acá, interespecíficas. Es decir, fíjense ustedes acá en esta imagen, ya podemos relacionar que en esta imagen tenemos más de una especie, por lo tanto aquí sí podríamos hablar de esta relación interespecífica, es cómo interactúan poblaciones diferentes en un ecosistema determinado. ¿Cuáles son las relaciones que se han descrito hasta el momento, que se reconocen entre las especies? ¿Ya? Entonces, estas relaciones interespecíficas habíamos visto que se encuentran en estas categorías. Ya les digo porque probablemente para ustedes ya hay nombres que las han escuchado tal vez en la enseñanza básica. Tenemos la simbiosis. Dentro de la simbiosis se encuentra el mutualismo, comensalismo y parasitismo. Tenemos una relación entre las especies de protocooperación, competencia, ¿ya? Que esto también vimos que esta palabra ya también la habíamos visto que entre las relaciones intraespecíficas también se puede dar una relación de competencia. Depredación, ya sabemos que los organismos entre diferentes especies existe esta depredación. Y el amensalismo. Entonces ustedes de nuevo graben en la memoria las palabras que les cuesta a lo mejor recordar y empecemos a asociar.
Entonces, nuevamente, las reglas, ¿cuáles son? Lo primero que uno tiene que hacerse es el bosquejo general en la mente. ¿Cuáles son esas relaciones interespecíficas entre diferentes especies? Competencia, y yo las puedo ordenar como quiero, ¿ya? Mentalmente busco una manera de que mi mente me organice las palabras, y si quiero las coloco por letra alfabética para memorizarlas más fácil, o por lo que usted les quiera. Todo mecanismo de memoria es aplicable, y yo se los aconsejo, aplíquenlo, ¿ya? Traten ustedes ahora de empezar a buscarse su propia metodología de estudio. ¿Cuál es el que le da más resultados? ¿Ya? Si es gráfico, busca una imagen. Si tiene buen oído para la música, póngale música. Póngale, por último, un ritmo, no lo sé. Si es gráfico porque tiene una memoria visual, póngale una imagen. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes traten de enseñarle a la mente a cómo recordar terminologías que le ayudan a comprender mejor el panorama que están viendo en ese momento. Una de las gráficas que ustedes van a encontrar también, estas las pueden bajar en cualquier parte de internet, es que todas estas relaciones, si se fijan acá están los nombres relativamente desordenados probablemente, van a haber mutualismo, depredación, predación o depredación, competencia, comensalismo, neutralismo, amensalismo. Si ustedes se fijan que todas estas relaciones entre la especie A y B, se les va a dar una categoría de positivo, negativo o neutro. Porque entre estas relaciones, probablemente hay uno de los participantes de esta especie que salga beneficiado. Cuando es beneficiado se le coloca un plus, o sea, un más, perdón. Se le coloca un más, un signo más. Que una de estas especies sale beneficiado. Cuando se le coloca un signo negativo es porque una de estas especies sale desfavorecido, ¿verdad? Por ejemplo, acá me dice la especie B con respecto a la especie A. La especie B sale favorecido con respecto a la especie A, que a lo mejor va a ser el depredado. Pero ustedes saben que en este caso, en esta relación, se pueden invertir los roles, ¿verdad? En algún momento puede que sea al revés. Entonces, por eso es importante que ustedes también reconozcan que hay relaciones. Cuando me dice ambos son positivos, quiere decir que la relación entre las dos especies en un mutualismo, cuando se le llama mutualismo, es porque ambas se benefician. No hay ninguna que salga desfavorecida. Cuando aparece el signo 0, dijimos que era neutro. Uno sale favorecido, una de las especies sale favorecida y la otra sale neutro. Ni es positivo ni es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, esta gráfica, traten ustedes de comprenderla y para estudiar, buscar un ejemplo de cada una. Ahora, ¿qué tanto yo llegaría en la prueba con preguntas de este tipo, como ya nos tocaron? Y la prueba tiene que estar lista para la próxima semana, ¿verdad? Que la van a dar ustedes. Probablemente en términos generales, ¿cuáles serían las relaciones interespecíficas? Si ustedes buscan un ejemplo, mejor en caso que yo haga alguna aplicación de eso nada más, pero con detalles, como no lo alcanzamos a ver, para que ingresen la prueba propiamente tal, entonces por lo menos apréndanse este gráfico. Ya yo se los voy a mandar más tarde para que ustedes lo tengan como ayuda a memoria. ¿De acuerdo? Preguntas. ¿Tienen alguna consulta? Yo no, profe. Cualquier cosa que avancemos en la próxima clase, por supuesto que no va a entrar en la prueba, lo que digamos en la próxima clase, ¿verdad? Vamos a avanzar en contenido probablemente, pero no, las preguntas no van a estar en relación a ese contenido, excepto hasta esa diapositiva como generalizaciones, ¿ves? ¿Cuáles son las relaciones positivas y negativas? Porque hay algunas de ellas, como vieron en el caso del mutualismo, vimos de que cuando aparece esta interrelación entre las especies, ambos salen beneficiados, no hay ninguno perjudicado.
¿Ya? Eso sería en términos generales. Bien, si no hay preguntas, entonces los libero para que Yo tengo una pregunta, puedan profe. estirar. Dime, Benjamín. En la colonia hay heteromorfo y homorfo, ¿verdad? Claro, cuando son grupos, o sea, la especie, los individuos se ordenan en forma iguales, pareja, o heteromorfo porque a lo mejor hay individuos que se disocian ya sea por sexo, ya sea por edad, etcétera. ¿Ya? O sí, por edad serían los dos puntos, edad o sexo. Ah, es que yo ¿Ya? lo Eso busqué serían y me salía las heteromorfas. O que los homorfos son como los que tienen las mismas funciones y formas, y los heteroformos son los que tienen y distintas funciones y formas. gracias por agregar esa palabra clave. Exacto, Benjamín. También es la función. Puede ser también la función, ¿verdad? Es decir, el rol que cumplen, en este caso el nicho ecológico que ellos cumplen en esa colonia. Eso también es fundamental. Puede ser solamente en función de la función de ellos, en relación a la función de ellos. Correcto. Muy bien, Benjamín. Bien, yo anoto esos aportes intelectuales. Bien, entonces los dejo para que se preparen. Cualquier pregunta, los que se van a inscribir, acuérdense de mandarme un mensaje si quieren inscribirse todo el curso ideal, pero recuerden que van a llegar invitaciones y acá también tienen que asumir la participación, ¿de acuerdo? Para que sean invitados de forma más directa. Un abrazo grande, cuídense mucho, estudien y yo sé que les va a ir súper bien en la prueba porque han ido estudiando paso a paso, pero ahora concéntrense en esta prueba, ¿ya? Para que den el máximo. Nos vemos entonces el próximo lunes, que estén súper bien. Chao, profe. Chao, Chao. cuídense Chao, ustedes, profe. ¿ya? Chao, chao, que Chao, estén muy profe. bien. Cuídense.